Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde la farándula turca se desmenuza, los secretos se revelan y los chismes más sabrosos se comparten. ¿Listos para un nuevo viaje a través de los laberintos del amor, el drama y por supuesto, los reflectores de Estambul? Porque hoy, mis queridos suscriptores, hoy no traemos simplemente una noticia, traemos un terremoto informativo que amenaza con sacudir los cimientos del fandom turco. Así que acomódense en sus sofás, sírvanse un buen té o un café turco bien cargado, ustedes deciden, porque lo que están a punto de escuchar me ha tenido dando vueltas en la cama durante noches enteras. Y es que, como ya habrán leído en el título, vamos a zambullirnos en el torbellino que rodea a dos nombres que al escucharlos juntos, despiertan la nostalgia, la pasión y las más fervientes esperanzas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que personificó el amor bohemio y aventurero en la inolvidable Erkenci. Pero antes de que sigamos, un recordatorio crucial: si acabas de aterrizar en este paraíso de la información turca, no olvides suscribirte y activar la campanita. No te arrepentirás ni un segundo. Aquí encontrarás contenido exclusivo, análisis exhaustivos, debates apasionantes y por supuesto, las primicias más calientes, jugosas y explosivas que puedas imaginar. Únete a nuestra gran familia, sé parte de la conversación y no te pierdas absolutamente nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al corazón de la bomba que está a punto de estallar. Como bien saben, la magia entre Can y Demet trascendió las pantallas. Sus personajes, el intrépido Can Divit y la soñadora Sanemaiden, nos cautivaron con su romance, sus altibajos, sus miradas cargadas de significado. ¡Ay, qué tiempos aquellos! El aroma del café, las playas de ensueño, los besos robados bajo la luna. Un verdadero cuento de hadas. Y por supuesto, esa química incandescente, esa conexión palpable, alimentó innumerables rumores sobre un romance en la vida real. Un torbellino de especulaciones que, como era de esperar, ellos negaron con vehemencia. Insistieron en que solo eran amigos, colegas, profesionales. Pero, seamos honestos, ¿quién creyó realmente esa historia? Todos vimos algo más. Algo especial, algo único, algo que iba más allá de la simple camaradería. Tras el final de Erkenci, cada uno tomó su propio camino. Demet se casó, luego se divorció, una etapa de su vida que mantuvo con bastante discreción. Can, por su parte, ha llevado una vida un tanto, ¿cómo decirlo?, más pública, pero a la vez más reservada. Se mudó a Italia, se convirtió en un ícono en ese país, protagonizó series importantes y en general, ha mantenido un perfil alto en el mundo del espectáculo. Sin embargo, a pesar de sus nuevos proyectos, de sus éxitos individuales, la pregunta siempre ha estado presente, flotando en el aire como un fantasma persistente: ¿qué ocurrió realmente entre Can y Demet? ¿Fue solo una estrategia de marketing? ¿O existió algo más profundo, algo que nunca se atrevieron a admitir públicamente? Y aquí es donde entra en escena la noticia bomba, el scoop inédito que tenemos preparado para ustedes, mis fieles seguidores. Según nuestras fuentes, y quiero recalcar, según nuestras fuentes, que cuentan con un historial de fiabilidad notable, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para lo inesperado. Agárrense fuerte. Cierren los ojos y respiren hondo. Can Yaman y Demet Özdemir han estado trabajando juntos en secreto. ¿Qué? Lo sé. Es una auténtica locura. ¿En secreto? ¿Trabajando juntos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué proyecto? ¿Cómo es posible que nadie se haya enterado? Todas las preguntas que se están formulando en este preciso instante son exactamente las mismas que me asaltaron a mí cuando recibí la información. No podía creerlo. Pensé que era una broma. Pero después de verificar la fuente y contrastar la información con otras personas de mi confianza, me di cuenta de que era real. Más real de lo que jamás hubiera imaginado. Aparentemente, y aquí es donde la trama se vuelve aún más intrigante, han estado colaborando en un proyecto de actuación. Sí, han escuchado bien. Un proyecto que se ha mantenido bajo 7 llaves, protegido por un muro de silencio impenetrable, un proyecto del que nadie, absolutamente nadie, tenía la menor sospecha. Ni siquiera los fans más acérrimos, los que siguen cada uno de sus pasos, los que analizan cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas, ni siquiera ellos lo vieron venir. Ahora aquí viene la parte más jugosa, el plato fuerte de este banquete informativo. ¿De qué se trata este misterioso proyecto?
Pues bien, según lo que hemos logrado averiguar, no se trata de una serie de televisión al uso. Tampoco es una película destinada a la gran pantalla. Es algo completamente diferente a algo innovador, algo que nunca antes habían hecho. Se trata de una obra de teatro. Sí, señoras y señores. Agarren. Se de sus asientos. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo protagonizando una obra de teatro. Una obra que al parecer se estrenará en Italia. La tierra que ha acogido a Can como a un hijo pródigo. El país que ha idolatrado su talento y su carisma. La obra, según la escasa información que hemos podido recopilar, es una comedia romántica obviamente escrita por un dramaturgo italiano de renombre, conocido por sus ingeniosos diálogos y sus personajes entrañables. La historia, aunque no contamos con muchos detalles, gira en torno a dos personas que se reencuentran después de muchos años de separación y que deben lidiar con sentimientos del pasado que resurgen con una fuerza inusitada. ¿Les suena familiar? ¿Acaso la trama guarda alguna similitud con la propia historia de Can y Demet? ¿Será una simple coincidencia? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que la premisa es irresistible, y que la combinación de estos dos talentos en el escenario promete ser explosiva. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué ocultar este proyecto a capa y espada? ¿Por qué no hacerlo público y generar una ola de expectación que beneficiaría a todos los involucrados? Aquí es donde entran en juego las teorías, y yo, como buena amante de los chismes, tengo unas cuantas. La primera y la más obvia, es que querían evitar la histeria colectiva de los fans. Imagínense por un momento la noticia saliendo a la luz antes de tiempo. Las redes sociales explotarían, los rumores se multiplicarían exponencialmente, la presión mediática sería insoportable. Un verdadero caos. Quizás querían mantenerlo en secreto para poder trabajar con tranquilidad, para poder concentrarse en el proyecto en sí, para poder desarrollar sus personajes sin interferencias externas. Otra teoría un poco más conspiranoica, es que este proyecto es una especie de prueba, un experimento para determinar si la química entre ellos sigue intacta. Quizás ambos en algún momento de reflexión, se han dado cuenta de que la conexión que compartieron en Erkencicus era algo especial, algo irrepetible, y quieren ver si pueden recrearla en otro contexto, en un escenario diferente. Y si la chispa sigue viva, quién sabe. Tal vez esto abra la puerta a futuros proyectos juntos, a nuevas series, a nuevas películas, a un renacimiento de su asociación artística. Y la tercera teoría, que es la que más me ilusiona, es que esto es una especie de regalo para los fans, una sorpresa cuidadosamente planeada, una manera de decir gracias por todo el apoyo incondicional y el cariño desbordante que recibieron durante la emisión de Erkencicus. Imaginen por un instante la emoción, la alegría, el éxtasis de los fans al enterarse de que Can y Demet están trabajando juntos de nuevo, y en una obra de teatro. Sería un acontecimiento épico, un momento para recordar. Ahora, hablemos de la fecha. ¿Cuándo se supone que se estrena esta obra de teatro que promete revolucionar el mundo del entretenimiento turco e italiano? Pues bien, según nuestras fuentes, la fecha tentativa es a finales de este año. Sí, han oído bien. A finales de 2025 podríamos estar presenciando el esperado reencuentro de Can y Demet sobre las tablas, interpretando una historia de amor que sin duda, nos hará suspirar, reír y llorar. Pero ojo, aquí viene la advertencia más importante: nada de todo esto está confirmado oficialmente. Absolutamente nada. Toda esta información, por muy fiable que parezca, proviene de nuestras fuentes, que como ya he dicho son confiables, pero no son infalibles. Así que por favor, tómenlo con cautela. No quiero que se hagan ilusiones desmedidas y luego se lleven una decepción monumental si resulta que todo esto es una invención, un rumor sin fundamento. Sin embargo, si esta información resulta ser veraz, sería un bombazo. La noticia del año. La confirmación de que la magia entre Can y Demet sigue viva, a pesar del tiempo, la distancia y las circunstancias. Y seamos honestos, ¿quién no quiere que esto sea cierto? ¿Quién no anhela verlos juntos de nuevo, brillando con la misma intensidad que en el pasado? Ahora analicemos un poco las implicaciones de todo esto. Si Can y Demet retoman su relación profesional, ¿qué significaría para sus respectivas carreras? ¿Podría esto abrir la puerta a nuevas colaboraciones, a proyectos más ambiciosos, a un resurgimiento de su popularidad?
¿Podría esto reavivar el interés de los fans por Erkencikus y, quién sabe, incluso despertar la posibilidad de una secuela, de una continuación de la historia que tanto nos cautivó? Son muchas preguntas y pocas respuestas. Pero lo que sí sabemos con certeza es que esta noticia, sea verdadera o no, ha generado una expectación enorme, un revuelo sin precedentes en el mundo del espectáculo turco. Y es que, seamos sinceros, Can Yaman y Demet Özdemir son una pareja que marcó una época, que definió una generación. Su química inigualable, su talento innegable y su carisma arrollador los convirtieron en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y aunque hayan transcurrido años desde el final de Erkencikus, el recuerdo de su romance, tanto en la ficción como en la vida real, sigue vivo en la memoria de los fans. Por eso, la posibilidad de verlos juntos de nuevo, aunque sea sobre el escenario de un teatro italiano, es algo que genera tanta emoción, tanta esperanza y tanta ilusión. Ahora me dirijo directamente a ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que esta noticia es verdadera? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso? ¿Una película de acción? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión, quiero conocer sus expectativas, quiero escuchar sus teorías. En resumen, hoy les hemos traído una bomba de proporciones épicas. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos en secreto en una obra de teatro que se estrenará en Italia a finales de este año. Una noticia que, aunque no está confirmada oficialmente, ha generado una expectación sin precedentes entre los fans de la pareja. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia explosiva. De verdad, me llena de emoción poder compartir estas primicias con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en esta aventura informativa. De verdad, valoro enormemente su apoyo, su confianza y su fidelidad. Antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de esta noticia. ¿Creen que es verdadera? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? Déjenme saber sus opiniones y teorías. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán contenido exclusivo, análisis profundos y las primicias más calientes del mundo del entretenimiento turco. Únanse a esta gran familia y no se pierdan absolutamente nada. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. Los quiero. Y no olviden mantenerse atentos a mis próximos vídeos, porque la farándula turca siempre tiene nuevas sorpresas preparadas.